A veces, la materia parece casi imposible de ser entendida, porque las respuestas a todas las preguntas están ocultas dentro de partículas tan pequeñas que no se ven. Estas partículas se llaman átomos, y utilizamos modelos para explicar por qué se comportan los átomos como lo hacen. Este es un tipo de modelo para un átomo. Este es otro tipo de modelo para el mismo átomo. Estos modelos nos parecen conocidos, pero son demasiado complejos para ayudarnos a entender los conceptos básicos de la energía atómica. De modo que usaremos este, que es un modelo de átomo mucho más simple. Usaremos el modelo para explicar 3 procesos que pueden extraer la energía almacenada dentro del átomo. Estos procesos son la radiactividad, la fisión y la fusión. Aunque no podemos verlos, hay millones y millones de átomos donde quiera que miremos. ¿Por qué entonces de vez en cuando podemos hallar un átomo que emita energía? Es su estructura y su estabilidad lo que determina si el átomo liberará energía. Para entender mejor lo que queremos decir con estructura y estabilidad, pensemos un momento acerca de este puente. La estructura del puente es ese especial conjunto de tornillos, tuercas, vigas y cables que hacen que el puente resista la fuerza de la gravedad y el peso del tránsito. Decimos que este puente es estable porque su estructura nunca cambia. El puente es también un almacén de energía. Pensemos en la fuerza que mantiene unidos los tornillos y tuercas, o en la tensión de los miles de cables. Si el viento o un terremoto cambiara la estructura del puente, rompiendo algunos de los cables, el puente se volvería inestable y liberaría parte de su energía almacenada. Los átomos, como el puente, tienen una estructura, un conjunto especial de partes más pequeñas llamadas partículas. Los átomos se componen de 3 diferentes clases de partículas. Protones y neutrones componen su diminuto centro llamado núcleo, y la tercera clase de partícula, llamada electrón, gira velozmente en órbitas alrededor del núcleo. Las diferentes partículas que componen un átomo se atraen entre sí. Esta atracción es lo que mantiene unido el átomo, haciéndolo estable, resistente y perdurable, tanto que la mayoría de los átomos que componen los planetas y la luna de nuestro sistema solar han permanecido inalterables durante millones de años. La atracción entre las diferentes partículas que componen un átomo es de especial importancia porque constituyen energía almacenada. Es parecida a la fuerza que sostiene los tornillos del puente o a la tensión de los cables del puente. Si un átomo se vuelve inestable y sufre un cambio en su estructura, se liberará parte de su energía almacenada. Algunos átomos son tan grandes que la atracción entre sus partículas no es lo bastante fuerte para mantener unido el átomo. Partes del átomo pueden escapar en todas direcciones. Este proceso se llama radiactividad. Utilizando una máquina llamada cámara de burbujas, podemos fotografiar las huellas que dejan estas partículas que escapan al pasar por la cámara. Otro aparato capaz de detectar la presencia de estas partículas es un contador Geiger, que mide la frecuencia con que las partículas de una sustancia radiactiva llegan hasta su sensor.
A veces, estas partículas pueden interactuar con otros átomos, haciendo que emitan energía, a menudo en forma de calor o luz. Por esto, muchas sustancias radiactivas parecen resplandecer en la oscuridad. Muchos científicos creen que el centro de la Tierra es radiactivo. Sospechan que el calor liberado por esta radiactividad derrite las rocas que vemos salir como lava de los volcanes. Los volcanes no son radiactivos, pero muchos científicos creen que reciben su potencia de un horno radiactivo. Por impresionante que nos parezca un volcán, libera muy poca energía en comparación con lo que pueden hacer ciertos átomos radiactivos. Esos átomos radiactivos, como este, se llaman átomos fisionables. El uranio es el ejemplo más común de una sustancia fisionable. El proceso que libera energía de los átomos fisionables se llama fisión nuclear, comúnmente conocida como la división del átomo. La palabra fisión significa que algo se divide por lo menos en dos partes más pequeñas. Esto es lo que le ocurre al átomo durante la fisión nuclear. Un átomo fisionable es inestable y radiactivo en un principio. Si se les acerca un neutrón libre, este puede ser atraído hacia el núcleo del átomo fisionable. Así, el átomo se hace más inestable y se divide, creando dos nuevos átomos y liberando al menos dos neutrones. Estos neutrones libres ocasionan entonces la fisión de otros átomos, liberando más neutrones. Este proceso, llamado reacción nuclear en cadena, tiene mucho en común con las fichas de dominó. Si queremos que caigan todas, solo tenemos que empujar una. El proceso continúa sin más intervención nuestra hasta que han caído todas las fichas. En la reacción nuclear, los átomos siguen dividiéndose, liberando energía y más neutrones hasta que ya no quedan más átomos fisionables. Jamás tendremos que preocuparnos porque una flor o algo de la naturaleza inicie una reacción nuclear en cadena, porque en la naturaleza no existen ni las condiciones adecuadas ni los suficientes átomos fisionables para sostener el proceso. Pero podemos crear estas condiciones artificialmente. Una vez se inicia una reacción nuclear en cadena, si no se controla, acabará como una bomba de fisión, lo que comúnmente se conoce como bomba atómica. Por fortuna, sí sabemos cómo controlar una reacción nuclear en cadena. Así, una planta de energía nuclear utiliza la fisión para producir energía, pero el proceso de fisión se controla mediante un material especial que absorbe algunos de los neutrones liberados por la reacción. Podemos imaginar este material como una esponja de neutrones. En una planta nuclear, el proceso de fisión comienza normalmente. Pero cuando ha comenzado la reacción, la esponja de neutrones empieza a absorber alrededor de la mitad de los neutrones liberados por la reacción. El proceso continúa, pero se evita la reacción en cadena. Esto permite a los técnicos controlar la cantidad de energía que se libera. Desgraciadamente, los productos secundarios de la fisión nuclear son altamente radiactivos y pueden
seguir siendo peligrosos durante miles de años. Se espera que con el tiempo podamos hallar una fuente de energía atómica totalmente inofensiva. Muchas personas creen que esta fuente de energía es la fusión nuclear. La fusión nuclear produce el fuego del Sol y de las otras estrellas del universo. Igual que la radiactividad y la fisión, la fusión nuclear libera energía porque cambia la estructura de los átomos. La palabra fusión significa unión. Dos pequeños átomos se unen para formar un átomo un poco más grande. La fusión nuclear comienza con dos átomos de hidrógeno. Estos dos átomos se fusionan y crean un solo átomo de helio. Parece sencillo, pero para que ocurra la fusión hay que calentar los átomos de hidrógeno hasta una temperatura que rebase los 100 millones de grados centígrados. A esta elevadísima temperatura, los átomos de hidrógeno se hacen inestables y los electrones dejan de mantenerse en órbita. Lo que queda son dos núcleos de hidrógeno. Estos núcleos pueden fusionarse, liberando una tremenda cantidad de energía. Esta energía puede hacer que otros átomos de hidrógeno se fusionen y podría acabar formando una bola de fuego de 100 millones de grados contra la cual no tendríamos protección. Una reacción de fusión sin control se convierte en una bomba termonuclear, conocida también como bomba de hidrógeno. Sabemos que el calor producido durante la fusión nuclear podría utilizarse para activar generadores y producir electricidad, pero no tenemos ni los conocimientos ni la tecnología para controlarla. Los esfuerzos para obtenerlos se realizan en este laboratorio de California y en otros del mundo entero, de modo que tal vez a principios del próximo siglo puedan dominar la fusión y ponerla a producir energía para nuestro activo planeta. Pero la actual investigación no se limita a la fusión nuclear. De hecho, grandes laboratorios del mundo entero se dedican a desarrollar equipos experimentales que nos ayudan a aprender mucho más acerca de la radiactividad, la fisión y la fusión. Por desgracia, necesitaremos quizás cientos de años de tales investigaciones y experimentación antes de poder decir con seguridad que la energía del átomo está bajo control. A veces, la materia parece casi imposible de ser entendida porque las respuestas a todas las preguntas están ocultas dentro de partículas tan pequeñas que no se ven. Estas partículas se llaman átomos y utilizamos modelos para explicar por qué se comportan los átomos como lo hacen. Este es un tipo de modelo para un átomo. Este es otro tipo de modelo para el mismo átomo. Estos modelos nos parecen conocidos, pero son demasiado complejos para ayudarnos a entender los conceptos básicos de la energía atómica. De modo que usaremos este, que es un modelo de átomo mucho más simple. Usaremos el modelo para explicar tres procesos que pueden extraer la energía almacenada dentro del átomo. Estos procesos son la radiactividad, la fisión y la fusión. Aunque no podemos verlos, hay millones y millones de átomos donde quiera que miremos. ¿Por qué entonces de vez en cuando podemos hallar un átomo que emita energía? Es su estructura y su estabilidad lo que determina si el átomo liberará energía. Para entender mejor lo que queremos decir con estructura y estabilidad, pensemos un momento acerca de este puente. La estructura del puente es ese especial conjunto de tornillos, tuercas, vigas y cables que hacen que el puente resista la fuerza de la gravedad y el peso del tránsito.
Decimos que este puente es estable porque su estructura nunca cambia. El puente es también un almacén de energía. Pensemos en la fuerza que mantiene unidos los tornillos y tuercas, o en la tensión de los miles de cables. Si el viento o un terremoto cambiara la estructura del puente, rompiendo algunos de los cables, el puente se volvería inestable y liberaría parte de su energía almacenada. Los átomos, como el puente, tienen una estructura, un conjunto especial de partes más pequeñas llamadas partículas. Los átomos se componen de tres diferentes clases de partículas. Protones y neutrones componen su diminuto centro llamado núcleo, y la tercera clase de partícula, llamada electrón, gira velozmente en órbitas alrededor del núcleo. Las diferentes partículas que componen un átomo se atraen entre sí. Esta atracción es lo que mantiene unido el átomo, haciéndolo estable, resistente y perdurable, tanto que la mayoría de los átomos que componen los planetas y la luna de nuestro sistema solar han permanecido inalterables durante millones de años. La atracción entre las diferentes partículas que componen un átomo es de especial importancia porque constituyen energía almacenada. Es parecida a la fuerza que sostiene los tornillos del puente o a la tensión de los cables del puente. Si un átomo se vuelve inestable y sufre un cambio en su estructura, se liberará parte de su energía almacenada. Algunos átomos son tan grandes que la atracción entre sus partículas no es lo bastante fuerte para mantener unido el átomo. Partes del átomo pueden escapar en todas direcciones. Este proceso se llama radiactividad. Utilizando una máquina llamada cámara de burbujas, podemos fotografiar las huellas que dejan estas partículas que escapan al pasar por la cámara. Otro aparato capaz de detectar la presencia de estas partículas es un contador Geiger, que mide la frecuencia con que las partículas de una sustancia radiactiva llegan hasta su sensor. A veces, estas partículas pueden interactuar con otros átomos, haciendo que emitan energía, a menudo en forma de calor o luz. Por esto, muchas sustancias radiactivas parecen resplandecer en la oscuridad. Muchos científicos creen que el centro de la Tierra es radiactivo. Sospechan que el calor liberado por esta radiactividad derrite las rocas que vemos salir como lava de los volcanes. Los volcanes no son radiactivos, pero muchos científicos creen que reciben su potencia de un horno radiactivo. Por impresionante que nos parezca un volcán, libera muy poca energía en comparación con lo que pueden hacer ciertos átomos radiactivos. Esos átomos radiactivos, como este, se llaman átomos fisionables. El uranio es el ejemplo más común de una sustancia fisionable. El proceso que libera energía de los átomos fisionables se llama fisión nuclear, comúnmente conocida como la división del átomo. La palabra fisión significa que algo se divide por lo menos en dos partes más pequeñas. Esto es lo que le ocurre al átomo durante la fisión nuclear. Un átomo fisionable es inestable y radiactivo en un principio. Si se les acerca un neutrón libre, este puede ser atraído hacia el núcleo del átomo fisionable.
Así, el átomo se hace más inestable y se divide, creando dos nuevos átomos y liberando al menos dos neutrones. Estos neutrones libres ocasionan entonces la fisión de otros átomos, liberando más neutrones. Este proceso, llamado reacción nuclear en cadena, tiene mucho en común con las fichas de dominó. Si queremos que caigan todas, solo tenemos que empujar una. El proceso continúa sin más intervención nuestra hasta que han caído todas las fichas. En la reacción nuclear, los átomos siguen dividiéndose, liberando energía y más neutrones hasta que ya no quedan más átomos fisionables. Jamás tendremos que preocuparnos porque una flor o algo de la naturaleza inicie una reacción nuclear en cadena, porque en la naturaleza no existen ni las condiciones adecuadas ni los suficientes átomos fisionables para sostener el proceso. Pero podemos crear estas condiciones artificialmente. Una vez se inicia una reacción nuclear en cadena, si no se controla, acabará como una bomba de fisión, lo que comúnmente se conoce como bomba atómica. Por fortuna, sí sabemos cómo controlar una reacción nuclear en cadena. Así, una planta de energía nuclear utiliza la fisión para producir energía, pero el proceso de fisión se controla mediante un material especial que absorbe algunos de los neutrones liberados por la reacción. Podemos imaginar este material como una esponja de neutrones. En una planta nuclear, el proceso de fisión comienza normalmente. Pero cuando ha comenzado la reacción, la esponja de neutrones empieza a absorber alrededor de la mitad de los neutrones liberados por la reacción. El proceso continúa, pero se evita la reacción en cadena. Esto permite a los técnicos controlar la cantidad de energía que se libera. Desgraciadamente, los productos secundarios de la fisión nuclear son altamente radiactivos y pueden seguir siendo peligrosos durante miles de años. Se espera que con el tiempo podamos hallar una fuente de energía atómica totalmente inofensiva. Muchas personas creen que esta fuente de energía es la fusión nuclear. La fusión nuclear produce el fuego del Sol y de las otras estrellas del universo. Igual que la radiactividad y la fisión, la fusión nuclear libera energía porque cambia la estructura de los átomos. La palabra fusión significa unión. Dos pequeños átomos se unen para formar un átomo un poco más grande. La fusión nuclear comienza con dos átomos de hidrógeno. Estos dos átomos se fusionan y crean un solo átomo de helio. Parece sencillo, pero para que ocurra la fusión hay que calentar los átomos de hidrógeno hasta una temperatura que rebase los 100 millones de grados centígrados. No es porque una flor o algo de la naturaleza inicie una reacción nuclear en cadena, porque en la naturaleza no existen ni las condiciones adecuadas ni los suficientes átomos fisionables para sostener el proceso. Pero podemos crear estas condiciones artificialmente. Una vez se inicia una reacción nuclear en cadena, si no se controla, acabará como una bomba de fisión, lo que comúnmente se conoce como bomba atómica. Por fortuna, sí sabemos cómo controlar
una reacción nuclear en cadena. Así, una planta de energía nuclear utiliza la fisión para producir energía, pero el proceso de fisión se controla mediante un material especial que absorbe algunos de los neutrones liberados por la reacción. Podemos imaginar este material como una esponja de neutrones. En una planta nuclear, el proceso de fisión comienza normalmente. Pero cuando ha comenzado la reacción, la esponja de neutrones empieza a absorber alrededor de la mitad de los neutrones liberados por la reacción. El proceso continúa, pero se evita la reacción en cadena. Esto permite a los técnicos controlar la cantidad de energía que se libera. Desgraciadamente, los productos secundarios de la fisión nuclear son altamente radiactivos y pueden seguir siendo peligrosos durante miles de años. Se espera que con el tiempo podamos hallar una fuente de energía atómica totalmente inofensiva. Muchas personas creen que esta fuente de energía es la fusión nuclear. La fusión nuclear produce el fuego del Sol y de las otras estrellas del universo. Igual que la radiactividad y la fisión, la fusión nuclear libera energía porque cambia la estructura de los átomos. La palabra fusión significa unión. Dos pequeños átomos se unen para formar un átomo un poco más grande. La fusión nuclear comienza con dos átomos de hidrógeno. Estos dos átomos se fusionan y crean un solo átomo de helio. Parece sencillo, pero para que ocurra la fusión hay que calentar los átomos de hidrógeno hasta una temperatura que rebase los 100 millones de grados centígrados. A esta elevadísima temperatura, los átomos de hidrógeno se hacen inestables y los electrones dejan de mantenerse en órbita. Lo que queda son dos núcleos de hidrógeno. Estos núcleos pueden fusionarse, liberando una tremenda cantidad de energía. Esta energía puede hacer que otros átomos de hidrógeno se fusionen y podría acabar formando una bola de fuego de 100 millones de grados contra la cual no tendríamos protección. Una reacción de fusión sin control se convierte en una bomba termonuclear, conocida también como bomba de hidrógeno. Sabemos que el calor producido durante la fusión nuclear podría utilizarse para activar generadores y producir electricidad, pero no tenemos ni los conocimientos ni la tecnología para controlarla. A veces, la materia parece casi imposible de ser entendida, porque las respuestas a todas las preguntas están ocultas dentro de partículas tan pequeñas que no se ven. Estas partículas se llaman átomos, y utilizamos modelos para explicar por qué se comportan los átomos como lo hacen. Este es un tipo de modelo para un átomo. Este es otro tipo de modelo para el mismo átomo. Estos modelos nos parecen conocidos, pero son demasiado complejos para ayudarnos a entender los conceptos básicos de la energía atómica. De modo que usaremos este, que es un modelo de átomo mucho más simple. Usaremos el modelo para explicar tres procesos que pueden extraer la energía almacenada dentro del átomo. Estos procesos son la radiactividad, la fisión y la fusión. Aunque no podemos verlos, hay millones y millones de átomos donde quiera que miremos. ¿Por qué entonces de vez en cuando podemos hallar un átomo que emita energía? Es su estructura y su estabilidad lo que determina si el átomo liberará energía. Para entender mejor lo que queremos decir con estructura y estabilidad, pensemos un momento acerca de este puente. La estructura del puente es ese especial conjunto de tornillos
tuercas, vigas y cables que hacen que el puente resista la fuerza de la gravedad y el peso del tránsito. Decimos que este puente es estable porque su estructura nunca cambia. El puente es también un almacén de energía. Pensemos en la fuerza que mantiene unidos los tornillos y tuercas, o en la tensión de los miles de cables. Si el viento o un terremoto cambiara la estructura del puente, rompiendo algunos de los cables, el puente se volvería inestable y liberaría parte de su energía almacenada. Los átomos, como el puente, tienen una estructura, un conjunto especial de partes más pequeñas llamadas partículas. Los átomos se componen de 3 diferentes clases de partículas. Protones y neutrones componen su diminuto centro llamado núcleo, y la tercera clase de partícula, llamada electrón, gira velozmente en órbitas alrededor del núcleo. Las diferentes partículas que componen un átomo se atraen entre sí. Esta atracción es lo que mantiene unido el átomo, haciéndolo estable, resistente y perdurable, tanto que la mayoría de los átomos que componen los planetas y la luna de nuestro sistema solar han permanecido inalterables durante millones de años. La atracción entre las diferentes partículas que componen un átomo es de especial importancia porque constituyen energía almacenada. Es parecida a la fuerza que sostiene los tornillos del puente o a la tensión de los cables. Los esfuerzos para obtenerlos se realizan en este laboratorio de California y en otros del mundo entero, de modo que tal vez a principios del próximo siglo puedan dominar la fusión y ponerla a producir energía para nuestro activo planeta. Pero la actual investigación no se limita a la fusión nuclear. De hecho, grandes laboratorios del mundo entero se dedican a desarrollar equipos experimentales que nos ayudan a aprender mucho más acerca de la radiactividad, la fisión y la fusión. Por desgracia, necesitaremos quizás cientos de años de tales investigaciones y experimentación antes de poder decir con seguridad que la energía del átomo está bajo control. A veces, la materia parece casi imposible de ser entendida, porque las respuestas a todas las preguntas están ocultas dentro de partículas tan pequeñas que no se ven. Estas partículas se llaman átomos, y utilizamos modelos para explicar por qué se comportan los átomos como lo hacen. Este es un tipo de modelo para un átomo. Este es otro tipo de modelo para el mismo átomo. Estos modelos nos parecen conocidos, pero son demasiado complejos para ayudarnos a entender los conceptos básicos de la energía atómica. De modo que usaremos este, que es un modelo de átomo mucho más simple. Usaremos el modelo para explicar 3 procesos que pueden extraer la energía almacenada dentro del átomo. Estos procesos son la radiactividad, la fisión y la fusión. Aunque no podemos verlos, hay millones y millones de átomos donde quiera que miremos. ¿Por qué entonces de vez en cuando podemos hallar un átomo que emita energía? Es su estructura y su estabilidad lo que determina si el átomo liberará energía. Para entender mejor lo que queremos decir con estructura y estabilidad, pensemos un momento acerca de este puente. La estructura del puente
es ese especial conjunto de tornillos, tuercas, vigas y cables que hacen que el puente resista la fuerza de la gravedad y el peso del tránsito. Decimos que este puente es estable porque su estructura nunca cambia. El puente es también un almacén de energía. Pensemos en la fuerza que mantiene unidos los tornillos y tuercas, o en la tensión de los miles de cables. Si el viento o un terremoto cambiara la estructura del puente, rompiendo algunos de los cables, el puente se volvería inestable y liberaría parte de su energía almacenada. Los átomos, como el puente, tienen una estructura, un conjunto especial de partes más pequeñas llamadas partículas. Los átomos se componen de tres diferentes clases de partículas. Protones y neutrones componen su diminuto centro llamado núcleo, y la tercera clase de partícula, llamada electrón, gira velozmente en órbitas alrededor del núcleo. Las diferentes partículas que componen un átomo se atraen entre sí. Esta atracción es lo que mantiene unido el átomo, haciéndolo estable, resistente y perdurable, tanto que la mayoría de los átomos que componen los planetas y la luna de nuestro sistema solar han permanecido inalterables durante millones de años. La atracción entre las diferentes partículas que componen un átomo es de especial importancia porque constituyen energía almacenada. Es parecida a la fuerza que sostiene los tornillos del puente o a la tensión de los cables del puente. Si un átomo se vuelve inestable y sufre un cambio en su estructura, se liberará parte de su energía almacenada. Algunos átomos son tan grandes que la atracción entre sus partículas no es lo bastante fuerte para mantener unido el átomo. Partes del átomo pueden escapar en todas direcciones. Este proceso se llama radiactividad. Utilizando una máquina llamada cámara de burbujas, podemos fotografiar las huellas que dejan estas partículas que escapan al pasar por la cámara. Otro aparato capaz de detectar la presencia de estas partículas es un contador Geiger, que mide la frecuencia con que las partículas de una sustancia radiactiva llegan hasta su sensor. A veces, estas partículas pueden interactuar con otros átomos, haciendo que emitan energía, a menudo en forma de calor o luz. Por esto, muchas sustancias radiactivas parecen resplandecer en la oscuridad. Muchos científicos creen que el centro de la Tierra es radiactivo. Sospechan que el calor liberado por esta radiactividad derrite las rocas que vemos salir como lava de los volcanes. Los volcanes no son radiactivos, pero muchos científicos creen que reciben su potencia de un horno radiactivo. Por impresionante que nos parezca un volcán, libera muy poca energía en comparación con lo que pueden hacer ciertos átomos radiactivos. Esos átomos radiactivos, como este, se llaman átomos fisionables. El uranio es el ejemplo más común de una sustancia fisionable. El proceso que libera energía de los átomos fisionables se llama fisión nuclear, comúnmente conocida como la división del átomo. La palabra fisión significa que algo se divide por lo menos en dos partes más pequeñas. Esto es lo que le ocurre al átomo durante la fisión nuclear.
Un átomo fisionable es inestable y radiactivo en un principio. Si se les acerca un neutrón libre, este puede ser atraído hacia el núcleo del átomo fisionable. Así, el átomo se hace más inestable y se divide, creando dos nuevos del puente. Si un átomo se vuelve inestable y sufre un cambio en su estructura, se liberará parte de su energía almacenada. Algunos átomos son tan grandes que la atracción entre sus partículas no es lo bastante fuerte para mantener unido el átomo. Partes del átomo pueden escapar en todas direcciones. Este proceso se llama radiactividad. Utilizando una máquina llamada cámara de burbujas, podemos fotografiar las huellas que dejan estas partículas que escapan al pasar por la cámara. Otro aparato capaz de detectar la presencia de estas partículas es un contador Geiger, que mide la frecuencia con que las partículas de una sustancia radiactiva llegan hasta su sensor. A veces, estas partículas pueden interactuar con otros átomos, haciendo que emitan energía, a menudo en forma de calor o luz. Por esto, muchas sustancias radiactivas parecen resplandecer en la oscuridad. Muchos científicos creen que el centro de la Tierra es radiactivo. Sospechan que el calor liberado por esta radiactividad derrite las rocas que vemos salir como lava de los volcanes. Los volcanes no son radiactivos, pero muchos científicos creen que reciben su potencia de un horno radiactivo. Por impresionante que nos parezca un volcán, libera muy poca energía en comparación con lo que pueden hacer ciertos átomos radiactivos. Esos átomos radiactivos, como este, se llaman átomos fisionables. El uranio es el ejemplo más común de una sustancia fisionable. El proceso que libera energía de los átomos fisionables se llama fisión nuclear, comúnmente conocida como la división del átomo. La palabra fisión significa que algo se divide por lo menos en dos partes más pequeñas. Esto es lo que le ocurre al átomo durante la fisión nuclear. Un átomo fisionable es inestable y radiactivo en un principio. Si se les acerca un neutrón libre, este puede ser atraído hacia el núcleo del átomo fisionable. Así, el átomo se hace más inestable y se divide, creando dos nuevos átomos y liberando al menos dos neutrones. Estos neutrones libres ocasionan entonces la fisión de otros átomos, liberando más neutrones. Este proceso, llamado reacción nuclear en cadena, tiene mucho en común con las fichas de dominó. Si queremos que caigan todas, solo tenemos que empujar una. El proceso continúa sin más intervención nuestra hasta que han caído todas las fichas. En la reacción nuclear, los átomos siguen dividiéndose, liberando energía y más neutrones hasta que ya no quedan más átomos fisionables. Jamás tendremos que preocuparnos